Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy os hablaré de este jetón muy bonito que conseguí en Girona hace unos días y que tiene muchísimo interés histórico, mitológico, estético. O sea, es una pasada este jetón, ¿de acuerdo? Es una fichita, digamos. ¿De acuerdo? Ya sabéis que los jetones se utilizaban pues para, a veces simplemente como medallas, a veces como jetones de cuenta, un poco para usarlos como ábaco, a veces son sustitutivos de moneda. O sea, tenían múltiples usos, ¿de acuerdo? La gracia de los jetones, y hay países que son muy propensos a ellos, por ejemplo Francia, pues es que su diseño es muy variado y entonces pues de algún modo son más exigentes incluso que las monedas. Las monedas tienden a ser muy repetitivas en cuanto a su diseño, y en cambio los jetones pues bueno, cada uno es muy distinto de otros y entonces te obligan un poco a investigar, ¿no? A examinar qué dicen las leyendas en latín, tienes que traducirlas, no son las típicas. Luego pues bueno, en función de los elementos que salen pues también vas mirando a ver qué personajes salen, qué momento histórico están reseñando. O sea que son todo un reto, yo os lo recomiendo, ¿eh? Además son piezas por lo general poco coleccionadas en comparación con las monedas. Digamos que a lo mejor ciertas monedas pues pueden valer tranquilamente el doble o el triple o el cuádruple, simplemente porque hay más gente que, pues bueno, que busca un coleccionismo más sencillo, digamos, de llenar huecos en un catálogo. Y en cambio esto, pues bueno, es un poco más difícil y entonces, pues al tener menos competencia, pues bueno, podéis encontrar buenos precios. ¿De acuerdo? Este jetón es bastante común. Lo que ocurre es que encontrarlo en este estado es ya no tan común. O sea, hay mucha gente que tendrá a lo mejor este jetón, pero suele estar muy gastadito, ¿de acuerdo? Bueno, seguramente porque al ser bonito todo el mundo lo miraba como yo estoy haciendo ahora. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Fijaos, tenemos un doble busto con un hombre y una mujer. Si os fijáis, los ropajes son bastante clásicos. O sea, si nos dijeran casi que son digamos personajes romanos, casi que nos lo creeríamos, ¿no? Fijaos, el personaje masculino pues va ataviado con una especie de toga, y a mí me dicen que es un Valente o un Constantino o uno de estos así del Bajo Imperio con su cuerdecita detrás, pues yo me lo creería, ¿no? Incluso la corona de laurel. Y fijaos el personaje femenino que lleva una corona, ¿por qué? Porque bueno, porque digamos, procede de la realeza. ¿Qué dice la leyenda? Bueno, la leyenda, fijaos que supongo que debe empezar aquí arriba. Normalmente comienzan a las 12, Si esto fuera un reloj, pues a las 12. Y dice Lud, de Ludovicus, es decir, Luis, X y 4 palitos, por tanto, Luis XIV, et Mar Ter, María Teresa, DG, Dei Gratia, por la gracia de Dios, Fra, de Franciae, o sea, de Francia, et, es una conjunción copulativa, y Na, de Navarra. Y entonces dice Rex, et, Rec, Rex, et, Regina, rey y reina. O sea, nos están diciendo Luis XIV y María Teresa, por la gracia de Dios, rey y reina de Francia y Navarra. Y es curioso, ¿no?, que aparezcan los dos. ¿Por qué aparecen los dos? Bueno, aparecen los dos porque se está conmemorando el bodorrio, digamos, la boda, el casamiento entre los esponsales, digamos, entre ambos, Entonces es una historia bastante interesante, ¿de acuerdo? ¿Por qué digamos,
se casan, o qué es lo que motiva que se casen. Bueno, pues este getón tiene mucho que ver con el Tratado de los Pirineos, ¿eh? Aquel tratado por el que el rey de Francia y el rey de España pues se pusieron de acuerdo un poco en repartirse el pastel, ¿de acuerdo? Para los catalanes fue bastante funesto y también para los vascos, porque implicó que una parte del País Vasco se quedó en Francia y una parte de Cataluña, toda la zona del Rosellón, digamos, la Cataluña Nord, que se dice aquí en Cataluña, pues esa zona también quedó bajo dominio francés, ¿de acuerdo? Digamos que esto venía a poner fin a las múltiples disputas que ya llevaban desde hacía muchos años, si no me equivoco, la guerra de los 30 años, son estos conflictos interminables del siglo XVII e incluso anteriores. Entonces lo que ocurre aquí es que, claro, España, y con el reinado de Felipe IV, ya estaba un poco en cierto declive, ¿de acuerdo? Digamos que seguía siendo una superpotencia mundial, pero ya no era lo de antaño, ¿no? Y en cambio Francia sí que tenía pues ciertos momentos, digamos, de auge. Entonces ese empuje, digamos, francés, y debéis entenderlo, ese empuje desde un punto de vista no solo político, sino sobre todo militar, pues hace que España, no pudiendo mantener muchos frentes, porque todavía estaba intentando dominar Portugal, tenía frentes abiertos pues en los Países Bajos, entonces, y encima tener ahí conflictos con Francia, pues bueno, era todo un follón, ¿no? Era muy difícil de mantener todo eso, ¿no? Es un poco lo que a veces os he comentado, ¿no? Cuando un país intenta dominar el mundo o medio mundo, tiene problemas de sobreexpansión, es decir, suele pasar que no tiene suficientes soldados o habitantes para cubrir todo ese imperio, ¿no? Y eso es un poco lo que le pasaba pues a Felipe IV. Entonces Felipe IV lo que hace es casa a su hija, María Teresa, que si no recuerdo mal tenía sangre, ya estaba medio emparentada un poco con ellos, digamos, con los franceses. O sea, María Teresa tenía sangre de Habsburgo, pero al mismo tiempo creo que tenía también sangre de Borbón. Entonces, pues bueno, digamos que mediante ese matrimonio intenta un poco pues aplacar lo que son, digamos, frenar un poco ese avance francés, ¿no? Y mantener la paz. Entonces lo que se hace es, en 1659, se hace, creo que en noviembre, se hace un tratado, ¿no? Que es este que os he comentado, y luego pues se acuerda además esta boda, un poco para rematar ya el asunto, ¿de acuerdo? Entonces en 1660 es cuando se casan. El reverso es muy bonito, fijaos que pone 1660 y hace referencia pues a la fecha de, digamos, de la boda, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que yo, buscando por internet, he visto que, aunque los más habituales son de 1660, alguno he visto muy gastado de 1661, por tanto, tiene que haber versiones de esto. Y fijaos, esto lo entendí al instante. Fijaos que aparece como una especie de nubes, ¿no?, que están lloviendo sobre la tierra, ¿de acuerdo? Y esto me sorprende que no lo haya destacado nadie, ¿vale? Porque aquí, bueno, vienen a indicar que hace referencia pues al lugar donde se casan, y bueno, no lo niego, quizás sea así, ¿de acuerdo? Se casaron en la isla de los Faisanes, más o menos a medio camino entre Francia y España, ¿de acuerdo? Digamos que un rey no cometería el error táctico de entrar demasiado en el terreno del otro, no sea que le pasara algo, ¿no?, y no pudieran defenderle. Entonces lo que se solía hacer en estos casos pues era más o menos casi en la frontera, pues se veían, celebraban lo que tuvieran que celebrar, y entonces luego cada uno a su corte, a su casita, ¿no? Entonces, bueno, esto de la lluvia, a mí, sinceramente, me recuerda mucho a las transformaciones de Zeus, de Júpiter en nube, y que entonces mediante la lluvia pues deja embarazadas a ciertos personajes femeninos, ¿no?
en los mitos. Entonces, a mí me recuerda un poco esto, ¿no? O sea, y además fijaos que Zeus, Júpiter, es el dios digamos, es el rey de los dioses, ¿no? Es quien ostenta el poder. Es muy habitual que los reyes se identifiquen con Zeus, con Júpiter. Y entonces, fijaos, está lloviendo. Esto es una metáfora, evidentemente, de cómo el rey pues dejará o puede dejar embarazada a la futura reina, ¿no? Y la reina sería la tierra, que es fértil, que produce hijos y que por tanto produce pues futuros príncipes, lo que en Francia serían delfines o en España serían infantes. Yo lo veo por ahí, no sé, a ver qué opináis vosotros, ¿de acuerdo? O simplemente es que conmemoran que ese día llovió. A mí eso no me parece muy lógico, ¿no? Y entonces, la inscripción latina es muy interesante. Dice non, que es un no, es un adverbio de negación, non laetior alter. Bueno, yo aquí me estuve rompiendo la cabeza, porque claro, las palabras son polisémicas y muchas veces pueden significar varias cosas, ¿no? Lo que viene a decir es no más alegre. Los que tenéis moneda romana os sonarán mucho los reversos de laetitia, que es la alegría, ¿no? Pues dice no más alegre, esto está en grado comparativo. Dice alter, no más alegre ningún otro, está diciendo. O sea, no hubo otro. En catalán se ve muy claro altra. Altra es otro, ¿no? Entonces, no altra més alegre. Ningún otro más alegre. ¿A qué se está refiriendo? A que no hubo ninguna boda mejor que esa. Y es que realmente estuvieron durante varios días festejándolo. Ya procuraron que fuera en verano, si no recuerdo mal en junio, y duró muchos días, ¿de acuerdo? Cada uno trajo a media corte y bueno, celebraron a lo grande, pero a lo grande, ¿de acuerdo? Y bueno, hay cosas muy interesantes de este tipo de ceremonias. Esto se ve mucho en una película que es María Antonieta, la de Sofía Coppola. Digamos, cuando se tienen que casar gente de distintos países, pero que forman parte de la realeza, normalmente la novia es la que se incorpora digamos, al nuevo país. Y entonces suele llegar como novia vestida al estilo de su antiguo país, pero luego la desvisten. No es que hagan un striptease, pero digamos que acaba cambiando el vestuario y se adapta, digamos, a las nuevas modas, a los nuevos costumbres, a los trajes tradicionales del nuevo país, que será el país del esposo. Y esto es un poco lo que pasó. Digamos que en las primeras fases, digamos, de esta boda y tal, pues parecía que vestía, digamos, con ropas más, entre comillas, más a la española, y luego pues ya, bueno, pues ya vistiendo ropas más pues de estilo francés, ¿no? Ya cuando estaría casada. Muy interesante, ¿no? Digamos, cuando pasa a ser la reina de Francia, he leído por ahí crónicas de la boda, y se llevó con ella 30 sirvientes. O sea, imaginad ser uno de esos sirvientes y que os toque ya iros a vivir por toda la eternidad a Francia porque vuestra jefa, vuestra señora, pues se ha casado con un francés, ¿no? Entonces, pues imaginad todo el lío de tener que aprender francés, adaptaros a las nuevas costumbres. O sea, realmente bastante impactante, ¿no? En la vida de una persona del siglo XVII. Y bueno, pues lo que tenemos aquí, pues es eso, es un jetón que conmemora pues todo esto. Deciros que las dificultades de la leyenda os puede parecer que son pocas porque son solo 3 palabras, pero claro, al tener que relacionarlo con hechos históricos, pues a veces te lía, ¿eh? Yo os digo cosas que estuve pensando. Como decía, no más alegre, otro, incluso se podía traducir como no más alegre, un segundo. Claro, mirando la biografía, lo que vi era que tuvieron 6 hijos, ambos, Luis XIV y María Teresa, pero realmente solo sobrevivió el primero. Parece ser que del segundo al sexto, pues murieron, ¿de acuerdo? Fueron muriendo. Y entonces, pues bueno, se atribuyen muchas de estas muertes precisamente a la consanguineidad, es decir, el hecho de que ellos ya fueran medio parientes,
pues se cree que pudo dificultar la supervivencia de estos hijos. En el caso de Carlos II, el futuro Carlos II de España, pues también se dice eso, ¿no? Que probablemente pues fue víctima de tantos cruces, digamos, entre nobles familiares, ¿no? Les pasa un poco como a los perritos de raza, ¿no? Que digamos que los van cruzando, a veces incluso al perrito con su madre y cosas de esas, y claro, luego pues acaban teniendo problemas genéticos, ¿de acuerdo? Hoy en día fijaos que ya no cometen esos errores. Por poner un ejemplo muy cercano, Felipe VI pues no se ha querido casar con ninguna princesa que fuera medio prima suya, y que antes se hacía por aquello de la pureza de la sangre, el linaje y tal, ¿no? Incluso los faraones egipcios se casaban con sus hermanas para de algún modo mantener la pureza máxima, ¿no? del futuro faraón. Pero claro, eso ya lo han corregido, y fijaos que Felipe VI pues se casó con una plebeya, digamos, ¿no? La actual reina Leticia, ¿no? Que, bueno, incluso mujer divorciada, o sea que los tiempos cambian, ¿eh? Pero bueno, también os transmito una reflexión. Los reyes son reyes porque proceden de ciertos linajes. Si se cruzan con los plebeyos, digamos, ese halo de especial, de superioridad, etcétera, se desvanece, de algún modo se extingue, ¿eh? O sea, como vayan casándose mucho con gente normal, pues llegaremos a la conclusión de que son gente normal, y que entonces pues que quizá no hace falta tener reyes, ¿no? Entonces, bueno, es aquello que para ser especiales pues recurrían habitualmente a casarse entre ellos, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado este... bueno, entonces, perdonad, os explico un poco qué es lo que yo interpretaba. Pues yo interpretaba que el non laetior alter, o sea, el no más alegre otro, en vez de referirse a otras bodas, se estaba refiriendo a que no fue más alegre otro, y pensaba, a ver si no se referirá a los hijos, o sea, porque como se podía traducir como no más alegre un segundo, que el segundo no fue más alegre o algo así, pensaba, a ver si se está refiriendo a que se les murió el segundo hijo, o todos a partir del segundo, y estuve dándole vueltas mucho a esto, pero al final llegué a la conclusión que no, que simplemente era una cosa mucho más sencilla. Aquí tenéis que aplicar la navaja de Occam muchas veces. Ante distintas explicaciones, buscad la más sencilla, suele ser la buena, y era simplemente que lo que dice es ninguna otra boda fue más alegre, ¿eh? O sea que digamos que se refiere al bodorrio, y ya está. Entonces, bueno, que sepáis que pues, con esta boda pues Felipe IV pensaba que se resolvería o se aplacaría el asunto, pero la cosa que va. Entre otras cosas, en la letra pequeña de la boda se acordó que España pagaría una dote por ella, ¿no? Digamos, el padre de la novia, que era Felipe IV, pues debería entregar pues una cantidad de dinero espectacular, ¿no? por ella un poco, ¿no? Y que eso se solía hacer, ¿no? Antiguamente. Y bueno, total, que los franceses reclamaron que ese dinero no llegaba, y entonces pues ya empezaron a tomar ciudades, digamos, españolas, podríamos decir, ¿vale? Entonces, pues bueno, se volvió a la guerra, y bueno, digamos que no consiguió frenar esa rivalidad entre España y Francia, ¿de acuerdo? Pensad que todo esto acabará culminando con el hecho de que cuando Carlos II fallece, pues incluso Francia será con el control de la corona española, ¿no? Indirectamente, porque conseguirá pues situar como rey de España a Felipe V, que era un francés y que era pariente muy directo del rey de Francia. No os diré que España se convierta en un satélite de Francia, pero bueno, digamos que se convirtió en un país ya un poco en decadencia, una potencia todavía, pero bueno, un poco a la sombra de Francia, ¿eh?
Pues bueno, espero que os haya gustado. Ya veis lo que da de sí un jetón. No hace falta a veces gastarse mucho dinero. Os digo lo que me costó, más que nada para que veáis. 35 euros. Los he visto mucho más baratos, pero también es verdad que estaban más gastados. Entonces, pues a veces vale la pena, si el precio es asequible, pues intentar combinar, ¿no?, el hecho de disfrutar estéticamente de la moneda, que yo creo que está muy bien, con el hecho de que sea asequible de bolsillo. Pues nada, nos vemos y hasta la próxima.